Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. ¿Cómo se modificó la forma en que pensamos el futuro en un contexto de digitalización masiva, redes sociales, inteligencia artificial en auge, precarización laboral y cambio climático? Para buscar respuestas a estas dudas, charlamos con Ezequiel Gato, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET. El ex Planeta X se especializa desde hace años en el estudio del futuro a través de los cambios que suponen las nuevas tecnologías de la era de Internet en nuestras sociedades. Bueno, Ezequiel, muchas gracias por estar acá, eso es lo primero. Y como para arrancar, me gustaría hablar de algo que vos comentás en una ponencia que hiciste hace poco, que es cómo cambió la forma de imaginar el futuro. Me gustaría si nos podrías explicar un poco en qué consiste ese cambio y con respecto a qué tiempo, si es que existe un tiempo. Bueno, gracias por la invitación. Yo lo que trato de plantear o de pensar es cómo nuestras nuevas condiciones sociales, técnicas, económicas, alteraron no solo las formas de imaginar el futuro, sino en general la forma de la imaginación, planteando que, sobre todo, la emergencia o consolidación, mejor dicho, de la trama sociotecnológica y tecnológica en la que vivimos, nuestras relaciones con nuestra propia imaginación, nuestro conocimiento, el lenguaje, etcétera, se vieron afectadas, se Eso, vieron digamos, modificadas. podría ser, por ejemplo, cómo hoy conversamos de forma supernatural a través de un chat telefónico. Exacto. La cuestión tecnológica es central para esta idea de que hay algo de la imaginación de futuro que se modificó. En ese nivel, yo traigo dos o tres elementos. El primero es justamente nuestra relación con máquinas, muchas de las cuales nos sirven para producir imágenes técnicas. Eso es un fenómeno que a lo largo del siglo XX, desde el 9 y el 20, con la fotografía, el cine, la televisión y, e Internet, digamos, o las computadoras, fue este, haciendo más omnipresente, más complejo. Sí, En- inclusive más accesible para nosotros mismos. exacto, más masivo, es decir, es una tecnología que se fue, la de la producción de imágenes, que se fue masificando, ¿no? Entonces, ahí hay una primera idea que es, bueno, si a una trama técnica y cultural previa, como por ejemplo la cultura escrita, le correspondían ciertas maneras de imaginar el futuro, que a mí me gusta, digamos, sintetizarlo en las novelas utópicas, de hecho, la primera, la de Tomás Moro, las novelas utópicas posteriores, sobre todo del siglo XVIII y XIX. Cuando decís utópico es cómo nosotros imaginamos ese porvenir que no conocemos, digamos. Exacto. ¿Cuáles son las técnicas y la cultura que nos permite a nosotros operativizar alguna imagen de futuro? Cuando la imagen técnica aparece, se altera, digamos, la trama cultural y, y la imaginación de futuro pasa también por esas imágenes. No es que no sigan la escrita, porque la escrita, muchos guiones, por ejemplo, son después material para esas imágenes, ¿no? Pero hay algo, una relación entre los humanos y las imágenes nueva, que a mi entender modifica también la manera de los recursos y la manera de imaginar el futuro. Desde la ciencia ficción, por ejemplo. Y yo pienso en la robótica que está tanto en Isaac Asimov, en Bradbury, y que en ese momento ellos deben haber planteado eso como algo disruptivo para la imaginación. Totalmente, totalmente. Era algo disruptivo. Y esa disrupción, para mí, se juega en dos niveles. En el nivel de la aparición de esos personajes en un relato, es decir, en el nivel, vamos a decirlo así, del contenido, y también en el nivel de la forma. Es decir, cuáles son las esferas culturales o los ambientes culturales en los que nosotros imaginamos. Ahí a mí me parece que estamos en un momento interesante en ese sentido, con obviamente la masificación de Internet y en particular de eso dado en llamar inteligencia artificial, porque estamos yendo estamos estamos empezando
a estar en un contexto donde esas máquinas son muy importantes para la manera en que nosotros imaginamos el futuro. Y no solamente en la producción de imágenes, es decir, en el diseño de imágenes, sino en dos cosas. Primero, qué tipo de imágenes nos devuelven esas máquinas que antes no existían, como por ejemplo DALI, ¿no? Vos le podés pedir una Sí, serie que de es una cosas. inteligencia artificial, aclaremos, ¿no? Para el que no sepa. Es exacto, es un programa, digamos, donde vos podés ingresar, tanto usuario, podés pedirle a ese programa que elabore una imagen em, que no existe previamente, es decir, que sintetiza. Recuerdo la del Papa vestido con ropa como si fuera de rapero, como Exacto, para, o Trump yendo preso después de la audiencia en Nueva York. exactamente. Bueno, esas que son más un juego entre el deepfake y lo que pueden las máquinas, pero también muchas imágenes sobre colonias marcianas o humanos con nuevas Eso capacidades. ya parece más interesante, ¿no? Eso es más interesante. Em, y ahí tenés una manera, digamos, tenés en las tecnologías un recurso que altera la manera de imaginar porque le vas a pedir a una máquina que imagine por vos. No lo digo en términos condenatorios, digo que hay un cambio en esa relación. Esa máquina que imagina ese futuro. em, Todavía, digamos, estamos en un estadio de la inteligencia artificial en donde no piensa por sí misma. Ahora bien, cuando la máquina imagina un futuro, lo está haciendo en base a información que tiene nuestra, de nuestra cultura, que nosotros le hemos cargado, que ella revisa en internet, o se imagina en base a nosotros. Imagina en base a, sí, a un nosotros muy amplio, Muy amplio, pero, claro. pero imagina en base a una base de datos gigante, gigante, que le permite detectar y correlacionar patrones muy diversos respecto a las imágenes, de muchísimas, millones de patrones, y lo que nosotros, lo que nos devuelve, si bien tiene capacidades generativas, es básicamente sobre una base de datos que es el pasado. Entonces ahí hay toda una discusión, bueno, que para mí es muy interesante. Por un lado, digamos, se habla mucho de las tecnologías como el futuro, o como es muy difícil hoy día, por ejemplo, que alguien que quiera hablar de futuro, me pasa hablando de estas cosas, no quiera hablar de tecnología, lo cual, bueno, parece obvio, pero a la vez es un debate, digamos, o una discusión que tiene algunos siglos, que el problema de tecnología y futuro Sí. no es no va de suyo. Lo que pasa es que a veces confundimos tecnología con lo que estamos viendo en la actualidad, que pueden generar las máquinas computarizadas y no tenemos en cuenta que tecnología fue la rueda, digamos, qué sé yo, Exacto. por poner un ejemplo. Y no necesariamente, bueno, a lo largo de la historia la técnica ha tenido una centralidad tan importante en la orientación social en general. Eso es un fenómeno, digamos, como tema, ¿sí? Como tema, como problema, un fenómeno eh, más reciente, si se quiere. Pero por otro lado, respecto a las tecnologías, no es solo del orden de la imagen o de la imagen tal como te decía. Hay otro aspecto que a mí me parece clave. Estas tecnologías, más allá, digamos, de este pasado del que hablamos recién, estas tecnologías son en gran medida tecnologías de la anticipación, la predicción y la orientación. Es decir, algoritmos actuales lo que hacen es tratar, o muchos, tratar de predecir movimientos, predecir resultados, anticiparlos y obrar en consecuencia. Ahí también hay un tipo nuevo de máquina, que es una máquina que está orientada al futuro en sí misma. So- Claro, en esto de predecir, exacto. claro, Son entiendo. máquinas de predicción. A lo largo de la historia ha habido muchas técnicas de predicción, que puede ser la adivinación, el oráculo, el horóscopo, o, bueno, la psicología incluso. Pero nosotros estamos, ahora sí, por primera vez, fuertemente, socialmente, inmersos digamos, en un ecosistema tecnológico de máquinas que están orientadas al futuro. Entonces, el poder que tienen esas máquinas hacia adelante, y no solo en términos de imaginación, sino de lo que nosotros ni siquiera podemos imaginar, es relativamente inédito. O sea, es que eso que vos me estás planteando me lleva también a otro punto que quería hablar y que está relacionado un poco con lo que vos venís estudiando, que es la financiarización del mundo, ¿no? Y cómo
esa financiarización que tiene que ver con la matemática, con los números, que tiene mucho de necesidad de anticipar ese futuro, lo transformó a esa palabra en una mercancía, ¿no? Digamos, la posibilidad de poder adivinar cuáles van a ser los movimientos. Digo, ¿cómo ha afectado a nuestra economía, digamos, a este momento de capitalismo que estamos atravesando? Es una pregunta clave en distintos niveles. Por un lado, la financiarización del mundo como expansión de las finanzas, como la forma dominante de gobierno de lo económico y de lo social, altera las estructuras temporales de la sociedad en un sentido profundo. Eso es lo primero. Por lo cual, si altera esas estructuras, evidentemente tiene que alterar nuestra relación con la imaginación de futuro y con lo que viene, digamos, con el porvenir en sí mismo, independientemente de que nosotros lo podamos imaginar o no. Dicho eso, yo creo que hay un nivel muy, muy claro de esto, que es de la deuda, el endeudamiento masivo o las lógicas de la deuda como una manera de operativizar esa relación con el futuro, porque la deuda siempre es un fenómeno hacia adelante, digamos, es un... Sí, sí, y te condicionan tu forma de pensar, en tu forma de actuar, porque tenés que planificar en base a cómo vas a pagar eso. Digamos, Exactamente, y está bueno ponerlo en términos de que vos lo estás diciendo también en términos personales, de lo que nos puede pasar a vos y a mí al momento de endeudarnos, más allá de una cuestión lógica de lo que puede ser el endeudamiento de un Estado, que también lo condiciona. exactamente. Ambas, en este punto, a la deuda hay que pensarla como una forma de dinero a través de la cual se organiza el tiempo social. Y cuando vos haces esa operación, hay muchas formas de deuda que no son la del dinero, ¿no? Vinculadas a las relaciones interpersonales. ¿Cuál es la especificidad de la financiarización? Que le pone una cifra a esa deuda y la ubica en un futuro como, como vos decías bien, como una especie de punto de orientación a partir del cual las actividades del presente se organizan en función de esa deuda. Entonces, es una forma de colonizar el futuro, de llegar antes para poder también regular el presente, en ese doble juego. Esa es una dimensión, nosotros como país lo tenemos clarísimo eso, vivimos bajo, en estos últimos años más que nunca, vivimos bajo el gobierno de nuestra temporalidad social a partir de la deuda, y también está muy claro en términos individuales, Ujú. digamos, que hace que cada uno, como vos decías, tenga que expandir una dinámica de cálculo económico para poder vincularse exitosamente con esa deuda, que termina haciendo que o una enorme parte de la experiencia social cotidiana consista en hacer ese cálculo económico. Entonces, se empieza a hacer, digamos, el dinero empieza a ser ya no solo un medio de pago, de intercambio, sino que empieza a ser un modo de la orientación social y una forma muy profunda de ordenar el tiempo. Eso por un lado, deuda. Por otro, como vos decías, el futuro como mercancía en sí mismo. Los mercados a futuro, los mercados de futuro, son eso. Es decir, son grandes especulaciones entre actores que pueden ser muy pequeños o gigantes, que operan o especulan a partir de la baja o alza de los precios. Incluso uno puede ganar mucho dinero apostando que el precio va a bajar. No hay Claro. una relación entre una crisis, puede ser un gran negocio, como también sabemos en este país, puede ser un gran negocio para algunos. Ahí tenés otra manera en que el futuro funciona como al interior de la finanza. Ya no como una estructura temporal, sino como una mercancía concreta, el precio de una cosa en el futuro, que se permite comerciar y se comercia hoy día, y el mercado de futuros no hizo más que expandirse en los últimos 20 años. Y la última cosa que digo respecto a eso, que me parece también muy importante, nosotros, y en particular en Argentina lo estamos viendo en estos últimos 5, 6, 7 años, y después de la pandemia más todavía, estamos en un contexto donde las tecnologías de las que hablábamos antes, y la inteligencia artificial entre ellas, porque por ejemplo, o la automatización, la mayoría de los negocios financieros, de la especulación financiera, está automatizada por algoritmos, ¿no? Sí, sí, que de hecho hacen transacciones en segundos, En ¿no? Están todo segundos. el tiempo comprando y vendiendo, y hasta le están quitando el laburo al trader tradicional, digamos. Exactamente, porque bueno,
esos negocios de alta frecuencia hacen que ningún ser humano pueda tomar esas decisiones, que en un punto son decisiones simples, en el sentido de que son decisiones alrededor de magnitudes de dinero, pero con un grado de complejidad y una velocidad que lo vuelve solo posible en medios tecnológicos digitales, para ser más preciso. Y la otra cosa son las tecnologías, lo que decía, las tecnologías de las finanzas en estos últimos años, que no han hecho más que expandirse, que todos nosotros probablemente, o muchísimos, tenemos o una billetera virtual Ujú. o una cuenta en alguna gran corporación de distribución de logística, Obvio. em, Criptomonedas. criptomonedas, en fin, la monetización de todas las redes sociales, el capitalismo de plataformas, la Uber, Airbnb o la que sea, que ¿qué están generando, a mi entender? Eh, Están generando varias cosas. La primera es que cada molécula de lo social pueda convertirse en dinero. Cada dato que se produce, cada pequeño movimiento pueda ser traducido en dinero. Eso, las tecnologías no solo, digamos, lo fomentan, sino que consiste en una infraestructura de monetización de De lo la social. conducta, digamos, de cómo nos movemos, de de, cómo la, pensamos, si de vos querés. todo, digamos. Si nosotros quisiéramos alquilar este lugar donde estamos y lo subimos en Airbnb y ponemos un colchón mientras no estamos, las tecnologías permiten ese tipo de monetizaciones y a lo que llevan es a una monetización absoluta de lo social. Por eso hay una relación muy complicada, creo yo, entre tecnologías y finanzas. Las finanzas no son posibles, las finanzas que nosotros conocemos solo son posibles por las máquinas que tenemos, y las Ujú. máquinas que tenemos están cada vez más, o en buena medida, orientadas a la monetización. Entonces tenés una trama financiera tecnológica cada vez más omnipresente, que se empalma mucho con esto de la deuda y de los mercados futuros que decía. Entonces tenés mercados futuros, tenés tecnologías financieras que quieren, digamos, que pretenden que cualquier unidad mínima de lo social que pueda convertirse en dato, convertirse en dinero, y tenés la deuda. Ahí tenés tecnología, tiempo, finanza, futuro. Esa pérdida de la intuición o del conocimiento humano de las conductas del otro que te llevan a tomar decisiones financieras en su momento o decisiones de cualquier tipo, digamos, en donde vos tomabas una decisión en base a que vos entendías y te dabas cuenta que conocías la conducta humana, por una cuestión de comunidad, de sociabilidad. Lo pienso mucho, viste, en la política, en donde si están todo el tiempo hablando con consultores, con un montón de gente, pero no están hablando con el territorio, entonces después tienen resultados que no pueden entender y no pueden creer. ¿Qué te quiero preguntar con esta reflexión que hago previamente? En realidad es si el futuro es de nosotros, tal y como lo concebimos, o si en realidad es de las máquinas. Y si es de las máquinas, ¿es solo de las máquinas o es de las personas que crearon esas máquinas? Son varias preguntas, las desagrego. O contestá la que vos quieras, No, digo, no, porque, porque por ahí te hice un quilombo. no, 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 está perfecto. Primero, en cuanto a la automatización de la decisión, que es un poco lo que planteabas al principio. Yo en este punto tengo dos posiciones que parecieran opuestas. O sea, pero no tengo ningún interés en ver cómo conciliarla. O sea, creo que existen posibilidades de automatizar decisiones sociales que pueden ser interesantes, que pueden ser justas y que se pueden pensar protocolos de automatización de decisiones que no sean nocivos, que no sean destructivos. Entonces, no me opongo a la automatización de ciertas decisiones por el solo hecho de ser automáticas. Sí, por supuesto, una revisión de esa automatización, pero no me opongo a la No idea. per se, digamos. No, no, porque creo que hay una cuestión interesante respecto a esto de la automatización, que es que hay decisiones sociales o macrosociales que no estaría mal que estuviesen automatizadas. El tema es cómo. Pienso en Benjamin Bratton, ahora sí lo cito, un autor que dice algo interesante. Nosotros no podríamos, no tiene ningún sentido pensar en que, no sé, queremos decidir una y otra vez si cuando abrimos la canilla sale agua.
Eso tiene que, y va de suyo. Es Ujú. decir, cada vez que abrimos la... Y esa es una automatización decidida o una decisión automatizada, donde, bueno, se decide socialmente que hay una infraestructura que automatiza el proceso de provisión de agua. Bueno, con eso se podría pensar en otros niveles. ¿Qué queremos automatizar y qué no? Es parte de la discusión política. Eso está claro y también está claro que en esa discusión no siempre sale por buenos carriles o tiene buenos resultados. Eso por un lado. Es decir, para no plantear la cuestión en términos meramente reactivos de eso. Pero por otro lado, lo que decías de que lo traías la cuestión de la política. Yo creo que las matemáticas y la estadística, que es básicamente de lo que estamos hablando en una versión hipercompleja, son una forma importante, pero no la única, de pensamiento y de producción de orientaciones sociales. Lo que estamos viviendo nosotros en este momento como riesgo, porque no, también eso, no, yo no creo que esto de lo que estamos hablando no es que es un mundo absolutamente cerrado, imposible, pero sí es una fuerza que cada vez nos pone más condiciones de vida. Me parece que acá hay un punto importante que es, bueno, cómo se articulan ese tipo de saberes, que son saberes prospectivos. La estadística nació como una manera en la cual, en particular el Estado, por eso se llama así, ¿no? Empezó a producir números sobre sus propias poblaciones de forma tal de poder predecir alguna tendencia o anticiparse a alguna tendencia. Bueno, yo no creo que en sí mismo ese saber que pone ciertas condiciones, quiero decir, no es que lo vamos a resolver con un buen uso o un mal uso y ya. La estadística es una manera de ver el mundo Ujú. que, por ejemplo, se basa en cuantificarlo. Entonces, bueno, habría que ver cuáles son las consecuencias de una cuantificación del mundo. Pero sí me parece que en el ejemplo que vos traías, hay una confianza en las tecnologías y en esos modelos que a mi entender es muy excesiva y que tiene además una extraña paradoja, porque digamos, si algo de la política consiste en reivindicar la decisión humana como momento creativo, uno decide, no siempre decide porque sabe lo que va a pasar, decide también para ver qué va a ¿Qué va a pasar. pasar? Es como el póker, quiero ver. Em, la política, que es un discurso que elogia en buena medida la decisión humana, no necesariamente la absolutiza, digo, pero es un discurso que cuenta con la decisión humana, de pronto cae digamos, en un esquema de saber que consiste básicamente en eliminar esa decisión. Entonces vos tenés una política que te dice hay que decidir, mientras utiliza herramientas que le dicen vos no tenés que decidir nada. Claro, porque lo que tenés que hacer es esto que yo te digo porque me dieron los números de tal manera. Exactamente. Entonces, ahí me parece que se da una tensión interesante porque, de nuevo, si la política es algo del orden de la decisión colectiva, después podemos ver en ¿En qué qué puntos? forma, qué Claro, tal institucionalidad, cual. pero es algo de ese orden. ¿Por qué confiar tanto y por qué depositar tantas expectativas en una entidad que decida por nosotros? Y además que es algo también muy de este tiempo y no tanto por ahí de una política tradicional, tal vez porque no tenían esas herramientas, pero tal vez, y es lo que me gusta pensar a mí, era porque la cuestión de la comunidad, de la cercanía con el otro, con la conversación, con el escuchar, que es un poco lo que intentamos hacer acá vos y yo, ¿no? Digamos, Ajá. hablar y escucharnos y reflexionar sobre eso. Se ha perdido en pos de esto que vos bien marcabas, ¿no? De cómo te resuelve una técnica o una máquina una toma de decisión. Digo, no sé si es que somos medio vagos o que la cuestión de la individualidad o del individualismo nos termina como comiendo esa cuestión que era antes mucho más común, digamos. Lo cual también es muy interesante esto que decís, porque vos fijate que nosotros estamos en un momento, supuestamente, ¿no? Donde hay un discurso que postula muy fuertemente la libertad individual Ujú. en un sentido incondicional, es decir, la libertad individual de la forma que tome y a cualquier precio como valor, ¿no? Como valor deseable. Pero justamente ese proceso de reivindicación o de apología de eso se da cada vez más en un contexto técnico donde las decisiones
y las libertades individuales están más acotadas, son más difíciles de ver. ¿Qué sería una libertad incondicional en un contexto sociotécnico como el que vivimos nosotros, donde la inteligencia artificial produce orientaciones independientemente de nuestra decisión? ¿De qué están hablando en concreto, digamos? Y no es menor que muchos de esos sujetos y actores sean personajes claves en el desarrollo tecnológico contemporáneo, Claro. desde Elon Musk a los pibes que operan con criptomonedas. Pareciera que la libertad individual no tiene, solo tendría un aliado en esas tecnologías, cuando en definitiva te parece mucho a lo contrario. Entonces hay una relación interesante entre digamos, eh, la esclavitud maquínica, digamos, una relación de esclavitud con la máquina, em, y esta especie de discurso de la libertad que se opondría a toda forma de esclavitud, pero que nunca visibiliza como esclavitud la relación que tiene con las máquinas. Mm. ¿Y eso de dónde, esa operación, cómo logran estos personajes que vos recién describías a uno, como es Elon Musk, pero podemos poner a Mark Zuckerberg ahí también, a, bueno, Steve Jobs en su momento con Apple, Jeff Bezos con Amazon, que son como las totémicas de todo esto? Sí. ¿Hay una relación consciente con eso? Porque me da la sensación de que sí la hay y de que en realidad lo que se trata de hacer como operación es ocultar esa decisión de maquinizar cualquier decisión en pos de este individualismo extremo en donde yo hago lo que quiero, pero digamos, ¿cómo choca eso también con la idea de vivir en una ciudad? Ni siquiera te digo en sociedad, en una ciudad, con más gente. Sí, yo creo que ahí hay de todo. O sea, depende de dónde pones el ojo, te vas a encontrar con ciertas posiciones y no otras. Respecto a estos personajes que mencionás, al menos hasta ahora, y los planteos que sostienen en muchos niveles, tienen más que ver con, digamos, una imaginación de futuro transhumanista, ¿no? En el sentido, los humanos estamos generando unas máquinas que son más inteligentes, potencialmente más inteligentes que nosotros, y llegaremos a un punto donde precisamente esa inteligencia logrará superarnos irreversiblemente y ser la nueva forma de existencia más inteligente. Cambiamos esta forma de gobierno de lo humano que podríamos calificar como la democracia, que va más allá de votar, digamos, es una organización, es cómo nos organizamos como sociedad, a una en donde quien tome esas decisiones de organización sea una máquina producto de que es más inteligente que nosotros y puede tomar decisiones mucho más eficientes de qué nos conviene a los seres humanos. Eso sería un poco lo que yo entiendo de lo tuyo, pero, bien. No necesariamente orientada a los seres humanos, porque Ah, en realidad para o sea que yo tengo una esperanza. vos todavía sos muy humanista. Porque en realidad hay unas posiciones sobre la singularidad que también abogan por la extinción humana. Entonces, no necesariamente esa singularidad tecnológica podría ser una nueva entidad que ya no ni depende, ni se orienta a nosotros, ni... Estoy pensando en Matrix. Claro, bueno, es un buen ejemplo transhumanista. Y a la vez vendría a ser una manera, a partir de una idealización también fuerte de la relación entre conocimiento y cerebro, eh, transhumanismo tiene una versión muy informática que tiene que ver con esto, con poder trascender el cuerpo, con poder externalizar nuestra propia memoria, y también esta idea de que, bueno, de que hay una serie de posibilidades en las tecnologías que hacen que eso, que el cuerpo humano y sus formas específicas de conocimiento puedan ser superadas radical y irreversiblemente por otra entidad. Pero me quiero quedar en una cosita que dijiste de la democracia, porque me parece importante. Nosotros, nosotros tenemos un sistema político, un sistema democrático, pero ninguna de estas empresas, que son absolutamente fundamentales para lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, son democráticas. Es decir, estas producciones después dialogan. Prácticamente ninguna empresa es democrática, salvo que sea una cooperativa en la cual se toman decisiones. La forma empresa es una forma Sí, autoritaria, jerárquica y claro. autoritaria, Sí, 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 que después puede tener distintas modalidades para eso, absolutamente. pero que obviamente conseguir el máximo beneficio posible es el principio que la orienta,
y adentro se puede dar algunas técnicas más suaves o un poco más crueles. Pero bueno, ese principio la organiza y ese principio es jerárquico en el sentido de que es el único principio viable y es un principio en sí mismo Ujú. jerárquico, independientemente de que después vos puedas comer con tus compañeros y pensar buenas ideas. Las buenas ideas que vas a tener van a ser siempre para ese principio. Entonces ahí lo traigo porque nosotros tenemos un contexto de corporaciones tecnológicas fuertemente antidemocráticas, en su estructura, digo, bueno, en contextos políticos y sociales que son más diversos. Pero estas corporaciones ya quedó muy atrás esa ilusión de que las tecnologías digitales y la comunicación iban a ser una sociedad mejor, una sociedad más racional, entre otras cosas. Nosotros lo que tenemos ahora es pasiones desatadas en un contexto frío, es decir, bits, microprocesadores, cables, pero gente puteando Sí, lo descontroladamente. que vemos en redes sociales constantemente, que es una agresión permanente hacia el que Exacto, piensa distinto, el que no está de acuerdo con mis ideas. exacto. Entonces, este esquema que parecía que alguien suponía que iba a ser, y no lo digo jocosamente, digo, en parte lo lamento, pero que se pensaba que podía ser una forma de democratizar la comunicación y los intercambios, estamos en un momento donde hizo todo lo contrario. O Ujú. sea, la ilusión democrática de Internet murió en 2008 y nosotros estamos ahora en una Internet que es profundamente autoritaria. Ahí vos nombrás un año que es clave, que es el 2008. Yo constantemente también estoy pensando mucho en ese año en particular, sobre todo por esto que vos decías antes, ¿no? El capitalismo ha pasado por muchas crisis. Tenemos la del 29, la del 73 con el petróleo, la del 94 con el tequila, pero sin embargo ha logrado las formas democráticas de sobrellevarlas y salir hacia adelante. Inclusive de negociar y articular objetivos comunes con la forma empresarial no democrática que también vos estabas describiendo, que es por naturaleza propia. Ahora, a partir de 2008 eso se quiebra. ¿Qué es lo que permite que las grandes empresas tecnológicas, creería yo, que es uno de los puntos, vos podés decirme si son otras más también, pero digo, eh, le quita esa posibilidad, ese margen de maniobra al Estado, a la democracia, y la empieza a poner cada vez más en cuestión y en riesgo? Bueno, yo creo que son muchos, como se dice ahora, es multicausal, digamos, que a la vez no todos son simultáneos Claro. o sincrónicos. Ujú. Respecto, ¿por qué es importante el 2008? Obviamente por la crisis de la que hablabas, que es una crisis profundamente financiera, que tiene, de nuevo, impacto bueno, en distintos niveles, productivos, económicos, sociales, políticos, etc. Yo creo que ahí uno puede identificar un par de cosas. La primera, creo que tres te diría. La primera es que en torno a esos años, o sea, quiero decir, no es solamente 2008, desde el 2004, 2005, adelante, hasta ahora, hay un cambio en la, digamos, estructura de Internet a partir de la explotación el almacenamiento y explotación de datos masivos. Ese es un fenómeno que en la Internet previa no existía, que solo es posible gracias a la masificación de Internet y la consecuente producción masiva de datos, que hace El teléfono te cambia todo, exactamente, digamos. el teléfono te cambia todo y el Wi-Fi y, digamos, Claro, el GPS. exacto, todo lo que empieza a poder estar conectado. Eso hace que las empresas, además, a partir de una serie de decisiones económicas y técnicas, empiecen a leer esos datos en nuevos términos. Ahí tenés un fenómeno interesante que conecta un poco con esto que estábamos diciendo de las empresas y la autocracia, digamos, porque esos datos de alguna manera les pertenecen. La discusión sobre datos es una discusión muy anterior, desde la década del 90, que ya la discusión sobre derecho de propiedad, propiedad intelectual, etcétera, venía y venía repower, pero en este momento esa discusión sobre los derechos de propiedad sobre las obras va girando a un problema de soberanía de datos. ¿Quién gobierna los datos y qué hace con esos datos que son, como decíamos, a escala planetaria? Ahí tenés un fenómeno que me parece importante. El otro es la consolidación de el problema del cambio climático. El 2008 tiene como un nuevo shock de difusión. Había estado la crisis, los límites del crecimiento en la década del 70, después vino el calentamiento global,
y ahora ya directamente el cambio climático. Y el otro punto es que estos fenómenos también fueron, insisto, no creo que uno explique al otro, pueden converger procediendo de distintos lugares. Pero hay digamos, un punto importante de un giro, digamos, vamos a llamarlo así, socialdemócrata en la política. Y lo podés ver en Europa primero, Ujú. eh, Sí, el caso de Orban, ahora estamos viendo Meloni en Orban, Italia. exacto, Meloni, el Inclusive lo podemos poner, Brexit, sí, a Putin en Polonia, Rusia. Putin, Trump. eh, que bueno, toda esta crítica, esta supuesta, no sé si supuesta, ciertos efectos de la crisis, de las tomas de decisiones en la crisis por parte de la política, generó en muchas poblaciones eso, como una reconfiguración o un potenciamiento de tendencias más autoritarias y menos democráticas en ese sentido, que pueden tener procedencia democrática porque la gente los vota, Ujú. pero pueden tener prácticas autoritarias como, como como ya sabemos. Me parece que alrededor de esos años aparece fuertemente esto. Y después, eso que llamamos nuevas derechas, que también emerge, por ejemplo, para el caso norteamericano, emerge en el contexto de la primera presidencia de Obama y los efectos que tiene la presidencia de Obama para la supremacía blanca en Estados Unidos. Haber visto un presidente afroamericano por primera vez con este tipo de discursos, bueno, y en un contexto de salvataje financiero, donde el propio Obama salió a salvar empresas, A los bancos, sino bancos a a la lo gente que loco, se estaba quedando sin sus casas producto de la crisis subprime. exactamente, eso hizo que, bueno, que ciertas cuestiones eh, que se leían en otros términos hasta unos años antes, donde había un consenso más general sobre estas hipotéticas bondades de un neoliberalismo más suave, bueno, fueron cambiando. Ahora, ¿cuál es la mala noticia? Esto ya es una mala noticia, pero ¿cuál es la mala noticia más mala de esas noticias? Que a mi entender, lo que nosotros estamos viendo es, eh, y que en América Latina lo sabemos, nosotros tenemos mucha experiencia de esto, capitalismo y democracia no se corresponden, no son necesarias una a la otra. Claro, se puede vivir en un estado capitalista sin democracia y se puede vivir en una democracia sin capitalismo, para ponerlo Exactamente, fácil. que de nuevo, nosotros lo sabemos bien, pero que fue un discurso muy fuerte en la década del 90, Claro. a partir, bueno, El achicamiento del Estado. el derrumbe del muro de Berlín y las consecuencias de eso. Bueno, la Claro. democracia y el capitalismo quedan ensamblados. Nosotros lo que vemos ahora es que vamos o estamos en una situación de intensificación de las lógicas del capitalismo y de debilitamiento de las lógicas de la democracia, al menos de la representativa. Entonces, digamos, queda expuesta esa no necesariedad de lo Sí, democrático de que respecto sean. al capitalismo. Lo cual hace que también las demandas sociales, al menos una parte, empiezan a ser demandas de capitalismo, no de democracia, no de justicia, no de igualdad, sino demanda de más mercado y más capitalismo, que no es tampoco lo mismo, porque mercados existen Desde desde el siempre. 9000 antes Sí, de sí, Cristo tal cual. y el El capitalismo capitalismo es es una forma de cómo se organiza ese mercado. exactamente. Vos sabés que ahí, con esto, y con esto que vos planteabas recién quirúrgicamente, que es cómo los individuos, ya no la comunidad, me gusta por lo menos a mí ponerlo en esos términos, pide más mercado, una profundización del capitalismo, y digo, ¿y cómo se inserta ahí el mundo del trabajo? Porque la lógica en cómo se organizaba el trabajo durante el siglo XX, que era la industria, la fábrica, el obrero fabril, los sindicatos, la estabilidad laboral, el estado de bienestar, todo eso ha ido degradándose y hoy queda ya una representación muy mínima. En Argentina lo tenemos muy claro, 6 millones de trabajadores registrados desde 1975 a esta parte sin modificarse y un crecimiento del trabajo informal. ¿Cómo se inserta el trabajo en esta nueva lógica? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va a ir la forma de trabajo? ¿Vamos hacia un ingreso universal? ¿Vamos hacia formas más precarizadas, ya sin salario, digamos? Desalarizadas. Desalarizadas, muchísimas gracias, no me iba a salir nunca. ¿O para dónde vamos? Porque no veo que volvamos hacia un estado de bienestar, eso me parece que lo tengo bastante claro. De nuevo,
voy a, tac, abro. Vos elegí alguna de No, todas, no, no no, me tenés, parece que porque si no por están. ahí te meto en un kilo. No, 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 está todo, me encanta. Y aparte, creo que están conectadas. ¿Qué parece hacia dónde vamos? Yo creo que depende de dónde pones el ojo, porque vos decías esto de lo industrial. Quizá el sistema fabril industrial, obviamente tal como lo conocimos en el siglo XX, no tenga la centralidad simbólica que tuvo, pero es mucho más difícil pensar que no tiene, o al menos no ha tenido hasta ahora, una centralidad económica. El ingreso de China al- Claro. al capitalismo mundial produjo la mayor masa de obreros industriales de la historia. Entonces, el argumento de la desindustrialización es un argumento para Occidente, para un sector de Occidente, pero que si vos lo ves globalmente, es un argumento equivocado. Digamos, Mm. nosotros estamos en un momento de enorme cantidad de trabajadores fabriles a escala global. Dicho ese punto, voy a resaltar este punto para decirlo lo siguiente. El tema ahí es cómo, y ahí sigue habiendo relaciones salariales, precarias, o en todo caso injustas, pero sigue habiendo una relación salarial en el sentido tradicional, ¿no? Digo, eh, empresa controlando los medios de producción, los trabajadores trabajando ahí, y bueno, Cobrando un salario a final de cobrando un mes. salario al final del mes, ya sabemos eso más o menos. ¿Qué puede pasar con eso? Yo creo que están pasando dos cosas. Una, y creo que la más importante, es que las tecnologías que nosotros de las que estábamos hablando antes, están fuertemente orientadas al gobierno del trabajo. Esta idea, por ejemplo, de que las tecnologías vienen a marcar un corte absoluto entre el siglo XIX, el siglo XX y el nuestro, en términos de trabajo, bueno, está muy discutida y muy discutible. Eh, Kate Crawford plantea, bueno, hay que pensar la inteligencia artificial como una nueva fase del dominio capitalista del trabajo. Empezó en la fábrica de Manchester, después con el Taylorismo, después con el Fordismo. La inteligencia artificial es una nueva fase predictiva, como hablábamos antes, fuertemente predictiva, pero que no deja de ser en ese nivel una nueva forma de la explotación. Ahí tenés una línea que lo que te dice es el sistema fabril industrial 4.0. O sea, hay que resaltar el 4.0 y no tachar fabril industrial. Lo cual no quiere decir que acá no haya trabajado precarización laboral para ser dulce. No, yo te lo preguntaba más en términos de, pensaba más en una automatización de ese trabajo fabril y entonces, ¿hacia dónde se iría a orientar el trabajo humano? Bueno, ahí te diría, así como, o sea, robotización y automatización son categorías que de la década del 70 vienen planteándose como eh, promesas de sustitución del trabajo humano por trabajo de las máquinas. Eso se ha cumplido, por supuesto, en muchos niveles, digamos, la cantidad de trabajadores en la industria automotor Ujú. debe ser un 75% menos que hace 30 años atrás. Y pensemos algo, perdón, con esto que te Sí, interrumpo, que también la automatización viene a suplir ciertas tareas que son muy ingratas para un ser humano. Me parece hasta algo positivo. El tema es qué hacemos después con esa persona ujú. que pasa a ser en este contexto un desocupado, pero que en realidad podría, no sé, tener otro tipo de funciones. Digo, ¿podemos imaginar a futuro que esa automatización nos permita un tiempo distinto para la humanidad, digo, para hacer otro tipo de tareas? En cierta medida, eso es es un poco lo que hay también, porque Ujú. nosotros dos, hace 70 años, probablemente no habríamos tenido los trabajos que tenemos. Sin Y duda. nuestros trabajos remiten, en tu caso, más directamente, digamos, a medios de comunicación, y en los míos al medio, no sé cómo llamarlo, de Académico, la dar clases, investigación, claro. sí, que también es un fenómeno de desplazamiento de trabajadores del sector fabril al sector servicio. O sea, vos prestás un servicio de comunicación, yo presto un servicio docente de investigación. Ya, o sea, esta idea del reemplazo de los seres humanos por máquinas en el sistema fabril y la producción de trabajadores de servicio es algo que ya viene de la década del 70 en adelante. Ahora bien, se pone un poco espeso cuando uno piensa, hay una idea muy linda de Kate Crawford, que es la del capitalismo de mopa.
que lo que dice es, en mopa es, viste, el secador Ah, no para, sabía. El bueno, secador para el, pero el el limpiapiso. que tiene pelitos, Sí. bien. O sea, básicamente podés humedecerlo, limpiar y después lo estrujás y bueno, lo llama así como una figura para ver la multiplicación de trabajos de mantenimiento, Ujú. como una forma de ir hacia los servicios, pero bueno, servicios Más más precarizados. precarizados. Esa idea me parece interesante para ver hacia dónde fueron. Después, respecto al tema, a este planteo de, bueno, sí, que las máquinas trabajen por nosotros, de los trabajos de mierda que no queremos, para poder dedicarnos a algo que nos gusta, que habría que ver cómo llegamos a eso que nos gusta. Pero ahí a mí lo que me pasa es que creo que no deja de ser una manera un poco, ¿cómo es? Un poco esclavista de pensar la relación con las máquinas. No porque la máquina lo viva como esclavitud, pero sí que nosotros lo podemos vivir como una relación de esclavitud, que consistiría básicamente en que las máquinas trabajen para nosotros en esos trabajos que justamente hacían los esclavos o los trabajos menores en otras coyunturas. Entonces lo que habría que pensar ahí es, nosotros vamos a salir de este esquema de vida social reproduciendo ahora en una máquina la lógica de la esclavitud. No estoy seguro. Creo que no. Pero digo, eso impacta mucho en cómo uno, la relación con la máquina, la ética con la máquina, también es interesante para ver cómo eso es una manera de pensar socialmente. Es decir, uno podría decir, hasta los más copados de nosotros tenemos un imaginario esclavista. Claro, claro, sí, estaba pensando justamente en eso. En cómo no podemos salir de esa lógica, tal vez. No podemos salir de esa lógica. Bueno, pero entre esclavizar una máquina y esclavizar un humano, yo ya tengo decidido a quién quiero esclavizar. Yo también, yo también. La máquina, vamos a decir. Claro, por supuesto. Pero digo, en esa lógica es interesante para Sí, planteárselo lo en que esos pasa es que no términos. cambiamos la lógica. Yo entiendo lo que vos me estás planteando. Es como, sí, ok, cambiamos en realidad a quién esclavizamos, no la lógica. La lógica es la que no estamos modificando, que deberíamos modificar, digamos. Exactamente, O por lo menos aspirar. exactamente. Última pregunta y cierro, pero no porque quiera, sino porque nos quedamos sin tiempo y te va a pasar a buscar un remix, además. Hablando de máquinas. Claro. Em, Todo da la sensación, la impresión, los números de que vamos hacia un mundo de una cierta escasez. No está del todo claro si esa escasez va a ser tal y como se viene planificando ahora, de que vamos a tener que pelear por la comida y matarnos entre todos para ver si llegamos, pero sigue tal vez producto de que no podamos reproducir con la misma eficiencia la energía fósil con energía renovable, tal vez muchas de las cuestiones a las que estamos acostumbrados ahora dejen de ser como tales. Me refiero, por ejemplo, la capacidad de cómputo que tiene Internet hoy en día, digamos. No sabemos hasta cuándo vamos a poder poner los datasets en lugares fríos. En ese mundo de escasez y en el que el argentino en particular viene acostumbrado a vivir de la escasez, digamos, porque producto de que no nos hemos acostumbrado o que no nos hemos adaptado bien al capitalismo del siglo XX, sabemos lo que es vivir con muy poco. ¿Qué imaginas de ese mundo de escasez? ¿Cómo se va a adaptar ese otro mundo, sobre todo el primer mundo, que no está acostumbrado a vivir con esa resiliencia que sí por ahí tenemos nosotros? Empiezo por una cosita que conecta con la, La la anterior. pregunta anterior, que justo me lo hiciste recordar cuando planteaste la cuestión esta de antropoceno y colapso ecológico. Esta idea de que nosotros podemos vivir de las máquinas, o sea, o que podemos hacer trabajar a las máquinas en, en todas esas cosas que no nos interesan, no siempre reconoce la demanda energética descomunal que requiere una cosa así. Por lo cual, digamos, esta fantasía de una mayor libertad de nuestra parte en detrimento de la libertad de las máquinas, digamos, también hay que pensarla en relación a lo finito de los recursos. Es la idea de una tecnología de desarrollo infinito que existe, es decir, el discurso de Silicon Valley y tiene mucho que ver con esta posibilidad de conquistar planetas para conseguir una energía ilimitada tal como viene la mano, y yo vengo investigando SpaceX y Elon Musk, eso no va a pasar en los términos en que está planteado como fantasía. En realidad vamos a tener un problema, un choque entre la demanda energética de máquinas cada vez más complejas y los recursos. Por lo cual, esta idea de que podemos vivir de nuevo, que las máquinas hagan lo que nosotros no queremos hacer, pierde de vista que la máquina es un ser energético
y que esa energía es escasa, o bueno, está Sí, o está en crisis, en digamos, camino a pues, desaparecer, claro, claro. O en camino a, no sé si a desaparecer, pero a a ser muy... transformarse de otra manera. Sí. Y la cuestión con la energía solar nunca terminó de despegar en estos términos tan gigantes. Bueno, ahí hay algo para ver, esta relación entre fantasías de máquinas, energía infinita. Ujú. Respecto a lo que decís, escasez, nosotros, países centro, etcétera, o países centrales, mayor consumo, acá voy a decir algo que me parece como medio una obviedad, pero esos países desde siempre están interesados en los recursos locales, locales me refiero a los nuestros, y el primer gesto respecto a la escasez va a ser venir a buscarlos, que es de hecho lo que está pasando, y toda la discusión, por ejemplo, sobre el litio, es una discusión geopolítica fundamental y que litio, vaca muerta y agua, este, que, que bueno, vos me preguntabas qué van a hacer los países acostumbrados. Los países acostumbrados van a tratar de seguir en esa. Estados Unidos ya desde la ya en el 2004, y te diría que antes, y Trump lo volvió a repetir, y John Kerry lo volvió a decir ahora, no están interesados en discutir el modo de vida norteamericano. Es decir, se pueden discutir muchas cosas, menos el modo de vida y de consumo norteamericano. Entonces, en la medida en que los norteamericanos, los chinos, no estén decididos a alterar sus patrones de uso, consumo y explotación, a escala planetaria es muy difícil destrabar la situación porque son actores muy fundamentales. Entonces, ahí se abren escenarios, parece a mí, conflictivos que habrá que ver qué forma toman. Intuyo que en el mejor escenario tomarán forma de colisiones regionales, ¿no? En el peor escenario, cada país quedará liberado a lo que pueda hacer contra esa fuerza. Y me parece que ahí nosotros, de nuevo, vos decías que estamos acostumbrados. Sí, estamos acostumbrados, pero a un nivel de la cuestión. No estamos acostumbrados a que haga 55 grados durante un mes o a una sequía bueno, como la Sí, última, o a las inundaciones por venir, o etcétera. Ahí podríamos ponernos colapsistas y plantear todos los riesgos climáticos y ecológicos a los que estamos sometidos o expuestos. Si esos riesgos se empiezan a efectuar, empiezan a incrementar, el escenario ya no es simplemente qué hacemos con la escasez, sino, bueno, un escenario social muchísimo más complicado, que yo creo que, salvo el negacionismo de Milei, que abiertamente no le importa, y yo creo que en el fondo Milei prefiere que nosotros nos muramos, y lo digo muy, muy serio. O sea, creo que el aceleracionismo de derecha es un genocidio. Lo digo así. O sea, a la larga es un exterminio, en nombre del capital. Milei es un genocida en nombre del capital. Eso lo digo fuerte y creo que hay una conexión muy directa con estos últimos días de eh, recapitulación o rememoración la dictadura de la militar. dictadura Ujú. militar. O sea, hay un componente genocida en ese pensamiento muy fuerte. Dicho eso, creo que el resto de la política, que es menos genocida, vamos a decirlo así, que está menos interesada en eso, no ha puesto en agenda en toda la campaña el problema ambiental, porque pareciera que es un problema de clases medias que autocultivan y comen semillas de sésamo. Pero cuando haga 55 grados de calor en el barrio Ludueña o en conurbano bonaerense, el escenario es catastrófico, porque las clases medias podrán refrigerarse durante un tiempo, pero en los barrios populares, el cambio climático es donde primero va a impactar. Más vulnerable socialmente, más vulnerable climáticamente. Ujú. No apareció en toda la discusión. Es verdad, la inflación y la cuestión económica en sentido estricto parece dejarlo lejos, pero es un modo de cuidado de las poblaciones que la política argentina no está considerando de ninguna manera y Ujú. que a mediano plazo puede ser una variable decisiva. Ezequiel Gato, muchísimas gracias. Producción y realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción,
es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.